Bienvenidos a su programa La Luz del Mundo en España. Buenos días, seguimos transmitiendo su programa en vivo La Luz del Mundo en España a través de la frecuencia www.radiovivafm.es. Para recordarles a nuestros radioescuchas, nos pueden contactar mandándonos sus mensajes directo a través del WhatsApp 626 77 14 45. Recordad que también pueden mandar mensajes a través de nuestra página de Facebook La Luz del Mundo en España. El día de hoy, si los radioescuchas también quieren llamarnos en directo, lo pueden hacer a través del 91 083 85 21. Pues el tema del día de hoy es la importancia de leer las Sagradas Escrituras. Es un tema que, por el título, hermano Oscar, da la impresión, ¿verdad?, de decir un tema un poco aburrido para la gente que no cree en Dios o para la gente que no lleva ningún tipo de religión, porque a lo mejor hay gente que cree en Dios, pero no participa religiosamente de ninguna asociación religiosa, ¿no? Y pudiese parecer aburrido. Pero bueno, a quien cree que el libro es aburrido y que solamente es un libro para leer en las iglesias, hay gente que se atreve hasta a decir que la Biblia la lee gente que no tiene preparación alguna, que quien conoce la Biblia o que se sabe la Biblia es como una persona que está poseída y es un ignorante, que no tiene reflexión propia. Fíjese, hermana Suba, que precisamente el tema de día de hoy de la importancia de leer las Sagradas Escrituras, usted acaba de hacer una breve reseña de lo que es la etiqueta que le ponen a las personas que les gusta leer la Biblia o que buscan de todas maneras en las Sagradas Escrituras, cómo conducir su vida. Que realmente la importancia de leer las Sagradas Escrituras es algo que hasta el mismo Dios lo demanda, sí, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo que era el tiempo antiguo, cómo él les recalcaba y les al pueblo de Israel la importancia de leer, lo que era las leyes, ¿no? Les decía, mire, las vas a enseñar a tus hijos cuando vayas por el camino, las vas a escribir, o sea, la importancia de conocer realmente a Dios. Sí. Y la gente pone una etiqueta, hablando en nuestro tiempo actual, cree que las que leen la Biblia son personas, sin oficio, que no tienen, ninguna sentido a la vida, cuando es todo lo contrario. Como incapaces, ¿no?, de ver la vida por su propio razonamiento. Entonces, a veces, pues sí, la gente cree que la persona que se dedica solamente a leer la Biblia y a regir su vida por una Biblia, pues la ven como una persona carente de resolución propia para dirigirse en el mundo o saber vivir de acuerdo a su razonamiento. Sí, hermana, perdone que la interrumpa, y que no tiene aspiraciones. Y que no tiene aspiraciones. Es una persona, sin oficio y beneficio. Esa es la, la etiqueta que nos ponen. A veces esas etiquetas también vienen un poco de la mano de lo que mucha gente también da a hablar, porque a veces se ve a gente que va leyendo o que todo se basa en la Biblia, pero luego su vida es incongruente. Sí, es contraria. Y es allí donde ve la gente y dice, bueno, pues claro, no tiene oficio ni beneficio porque se la pasa leyendo la Biblia, pero no trabaja. Entonces, muchas veces esas percepciones vienen por gente que no es congruente con la forma de vida que de alguna manera profesa, ¿no? En el sentido de verle como una persona sin oficio, sin recursos, Pero fíjese, hermana, que nosotros el tema que vamos a tratar en el día de hoy, de esa importancia de leer las Escrituras, pero hay algo muy importante, que las Escrituras en manos adecuadas y guiados, sí, por el Espíritu de Dios, pues ese es el beneficio que nos va a traer. Nos hace grandes. Nos hace personas realizadas. Nos hace personas felices. Sí. Pero en las manos, y me refiero, nosotros estamos hablando de la importancia de leerla, pero también de alguien que nos va a enseñar y que nos va a indicar cuál es el camino. Sí. Esto es lo importante, y esto es lo bonito, y esto es lo bello de lo que estamos tratando hoy.
cómo nosotros en la iglesia, a la luz del mundo, cómo nos enseñan, cómo nos invitan, digamos, a llevar nuestra vida en esa regla de fe, porque usted lo acaba de decir, hay personas quienes se la saben de pasta a pasta, sí, lo que es la escritura, pero realmente no la entienden, realmente no la comprenden. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, les dijo una vez a sus apóstoles, ustedes no entienden mi lenguaje. Y por eso hablaba también en forma de parábolas, porque el que podría entender, a lo mejor no entendía si fuese la palabra directa, pero a lo mejor en parábolas sí que podría entender. Podría entender, le ponía ejemplos, pero no entendían. No entendían. Bueno, entonces en este tema que hoy vamos a abordar, pues intentamos hablar de que las Sagradas Escrituras no es un libro que se haya hecho de la noche a la mañana. El día de hoy vamos a abordar el tema de la importancia de leer las Sagradas Escrituras. Vamos a darlo en 3 bloques, Óscar. En un primer bloque vamos a abordar el por qué es importante leer las Sagradas Escrituras a la vista de los valores éticos o morales que nos enseña. En el siguiente bloque del programa abordaremos la importancia de leer las Sagradas Escrituras a la vista de los valores sociales que nos refleja la Biblia. Y en última etapa del programa, en la tercera, podríamos abordarlo desde las Sagradas Escrituras y la parte filosófica que encierra. Y aquí lo vamos a dejar así un poco para que nuestros oyentes reflexionen y piensen, porque se trata de pensar. O sea, nosotros venimos a llevar digamos, a estar una hora acompañándolos a ustedes, pero también les invitamos a ese pensamiento, porque no somos robots. No somos robots, exactamente. Entonces, a veces también las Sagradas Escrituras, cuando alguien las lee, las repite como un perico, llamamos nosotros en el país mío, sí, un lorito. ¿No? Un lorito, el que repite sin hacer reflexión de lo que está leyendo. Es ahí donde dicen, es que esa persona no tiene su razonamiento propio, porque todo lo repite como un papagayo. Un autómata, sí. Como un autómata. Y nosotros no, nosotros somos personas que reflexionamos sobre lo que leemos, porque si no reflexionamos no hay crecimiento. No, de hecho el Señor Jesucristo siempre nos invitó a eso. Y los apóstoles nos han invitado a pensar. Haciendo un poco de historia, Óscar, vamos a ver que la Biblia es una recopilación de textos que en principio en las Escrituras se hicieron lo que se llamaban libros. Acordémonos que los libros, por ejemplo, en el pueblo de Israel se hacían en forma de rollo. Sí, todo el Pentateuco está puesto en el rollo del libro determinado, pues aparece así, o en el libro de la vida también, o sea, son símiles, ¿no? Sí. Rollo o libro, estamos hablando de un papiro largo en el cual se redactaron los textos sagrados de la Tanaj, que se llama, para no llamarle Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es nuestra versión respecto al Nuevo Testamento, pero Tanaj es la percepción que tiene el judío de sus textos sagrados, ¿vale? Así le llaman, ¿no? La Tanaj. La Tanaj. Entonces, la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y posteriormente en griego. Y vamos a hacer una diferencia. En hebreo y en arameo se escribieron los textos conocidos como el Antiguo Testamento o Tanaj, ¿vale? Y en el griego se escribe el Nuevo Testamento, que es los libros que nosotros conocemos. Y se escriben en griego porque la mayor parte de los textos de los apóstoles eran escritos para todo un pueblo que no vivía en Judea, sino para todos los que vivían en las afueras de... Sí, porque ya se extendió, digamos, lo que fue ya, por ejemplo, si hablamos del apóstol Pablo, no solamente fue, digamos, en Jerusalén, sino que él trascendió, él traspasó aquellas fronteras y por eso fue en griego, ¿no? Exactamente. Porque él llegó a Macedonia, Capadocia... En griego koiné, que le llaman. Exactamente. Entonces, ese es la lengua, digamos, universal con la cual se pueden hacer negocios y se puede ir de un país a otro país. Entonces, es importante señalar esto. Si lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento, no es necesario que sea un griego. Un griego, no, porque no hay la traducción está en el hebreo o en el arameo, si estamos hablando de la Tanaj. Exactamente. No hay más, o sea, no hay otra, no le busquemos. Bueno, luego hubo también una traducción de la versión de los 70 que era de la Tanaj, que sí que se hizo en griego, pero fue posterior, es decir, ya una traducción. Pero los textos originales, digamos, el Antiguo Testamento se hizo en hebreo y en arameo. De acuerdo. O la Tanaj. Y luego ya hay traducciones, evidentemente. La Biblia se ha traducido, si no mal recuerdo, a más de 2.400 lenguas a día de hoy. O sea que, si no mal recuerdo, por allí va el dato. Bueno, entonces, el texto fue escrito en griego, arameo y en hebreo. Es un texto que se lleva más o menos aproximadamente unos 1000 años en su redacción.
1000 años. Imagínese O sea el tiempo que se ha tomado para para hacer el libro. Aproximadamente, ¿quién lo data? Fecha arriba, fecha abajo, porque puede discrepar en año, ¿vale? Pero generalmente se pone entre el 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, con lo cual abarca una franja muy antigua y luego a partir del año 0 con nuestra era. Sí, la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Pero ya venía desde antes, 900 años antes de Cristo, son muchos años. Son muchos años, sí. Claro, que los 900 años tiene que ver con el Pentateuco, todos los libros de los reyes, de Samuel, jueces, acuérdese que el canto de Débora es el más antiguo. Más antiguo, sí. En la Tanaj. Entonces, hay una brecha de tiempo. De años, sí. Hay una importancia de leer las Escrituras. De las Sagradas Escrituras. Entonces, usted mire, si alguien me dice a mí que soy ignorante por leer las Sagradas Escrituras, yo me reiría en el buen sentido de la palabra de lo que me están diciendo, de que soy ignorante, y pues precisamente no podemos, y la invitación a las personas que nos están oyendo, porque yo sé que hay personas que nos están oyendo en Vallecas, en Getafe, en diferentes sitios de aquí de nuestra comunidad de Madrid, y es eso, es no avergonzarnos de pertenecer, digamos, a una iglesia y de leer la Biblia. Y de hecho los invitamos para que conozcan nuestra iglesia, la Luz del Mundo, ¿no? En los textos, el texto de lengua más antiguo era el de Jueces, el canto de Débora, y luego hay la Torá a través del Pentateuco, y luego podríamos decir pues los textos de Oseas, que son también de los más antiguos. El comentar sobre la antigüedad del texto es para que veamos que los libros, como ahora lo conocemos, de las Sagradas Escrituras, no se hizo de la noche a la mañana, ni en 5 ni en 10 años. Nada menos que 1000 años hay de media más o menos en la composición. Los primeros son todos los de la Tanaj, desde el Génesis hasta Malaquías. Entonces, esa es la composición más larga en tiempo. Luego viene la composición que es más corta en periodo de tiempo. De tiempo que son de 100 años, ¿no? Más o menos. De 100 años, que conocemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, que va de Mateo hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, digamos que es la más reciente. Cuando el cristiano adopta el Nuevo Testamento, traducen los textos del Antiguo Testamento y entonces se agrupan en un solo libro. Pero tengo que dejar muy en claro que para un judío, la Biblia que nosotros conocemos como la Sagrada Biblia no existe, porque para el judío solamente lo válido es la Tanaj, es decir, lo que hay en el Antiguo Testamento. Se rigen por la Tanaj. Nada más. No hay Nuevo Testamento para ellos. No hay Nuevo Testamento. Testamento. De hecho, ellos siguen esperando al Mesías. O sea, digamos, el cristianismo no existe como parte de su credo. O sea, no. Entonces, para algunos protestantes, la Biblia como la conocemos tampoco existe, porque hay una diferencia entre esta Biblia que nosotros tenemos de uso, digamos, de todas las iglesias que no son católicas, que es la Biblia donde no aparecen los deuterocanónicos, que es el libro de Tobías, los Macabeos, de Sabiduría, el Eclesiástico y Baruch. Exactamente. Son libros deuterocanónicos que la Iglesia Católica los toma para ellos. Y que sí aparecen en la Biblia católica, pero no aparecen en la Biblia que usamos todas las iglesias que no somos católicas, ¿vale? De acuerdo. Pero para nosotros las Sagradas Escrituras, si somos cristianos, utilizamos las Sagradas Escrituras en las dos opciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Si yo pongo que de media hay 1000 años de la configuración de las Sagradas Escrituras, 1000 años son 1000 años de conocimiento. 1000 años son 1000 años de enseñanza, ¿no? De enseñanza. Por lo tanto, no es un libro para ignorantes, al contrario, es un libro para personas que realmente sean inteligentes. Y que quieren buscar aquella, y que quieran buscar digamos, realización personal, humana, porque esa es la intención del Espíritu de Dios. El invitarnos a nosotros a leer las Sagradas Escrituras no es por ¿cómo lo diríamos? Sin ofender a nadie. No es porque quiera, digamos, el Espíritu de nuestro Dios someternos, porque ese es el pensamiento. Sí, ese Somos pensamiento. Cortitos de mente, nos han lavado el cerebro. Exacto. Sois unos ignorantes. No. A mí, si usted lo ve, cuando estuvimos hablando sobre la tabla de valores, pues según el área de conocimiento o el área en donde nosotros nos pongamos, podemos generar una tabla de valores. Por ejemplo, si yo hablo
de economía, pues la economía nos da valores como caro, barato, rico, pobre, austeridad, ostentación, en fin. Si hablamos de valores estéticos, pues hablamos de bonito, feo, de desastre, bello, horrible, ¿de acuerdo? Y si hablamos de valores morales, pues vamos a ver cuáles son los valores morales. Todo aquello que se cataloga como bueno o malo. Leal o traidor, fiel o infiel, verdad o falsedad, obrar rectamente o pecar. Esos son, digamos, los valores morales. La Biblia es un compendio de valores morales y éticos. Claro, nos enseña precisamente, y es la que rige, digamos, nuestra forma de comportarnos. Hacia nosotros mismos, hacia nosotros mismos, nuestra carta de presentación. Hacia nuestros semejantes, cómo debe ser el trato. O sea, no podemos, digamos, nosotros creer que somos ignorantes. Vuelvo y lo repito, no podemos nosotros, es que no podemos avergonzarnos. Sí. El poder leer y encontrar la sabiduría de Dios en la Biblia. Y ver en la Biblia no solamente una visión del mundo cerrado, ¿no? Sino verlo, el que la Biblia es tan vigente hoy como lo fue hace, fíjese, y entonces estamos hablando de que 3.000 años. 3.000 años, alrededor de 3.000 años. Entonces, es decir, no solamente vamos a recibir la acumulación de información o de sabiduría de esta época, sino el recorrido histórico que se hace también en el libro sagrado. Entonces, cuando hablamos nosotros en que el libro es, las Sagradas Escrituras es un libro que contiene valores morales y éticos, acuérdese del texto, si quiere, ¿por qué no lo leemos? El texto de Proverbios 4:10, Oscar, que yo creo que ese nos va a dar una mayor claridad, ¿no?, para lo que estamos hablando. Sí. Dice el Espíritu de Dios, dice, y nos trata con ese cariño y nos dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, dice, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Vamos a detenernos aquí un momento, Ana. Bueno o malo. Habla del camino de los malos. Pero nos está enseñando y nos está diciendo, no pases por ese camino. No pases por ese camino. Guarda tu corazón. Nos está enseñando aquel valor de lo que estamos hablando, aquel valor moral. Sí. Nos está hablando del bien y del mal. Del bien y del mal, de ser también leales y fieles a lo que nosotros hemos profesado, de obrar correctamente, no seguir la senda del malvado, ¿no? Del malo, sí. Entonces, el libro es un cúmulo de datos, de valores morales, que los encontramos en este texto concreto. Fíjese cómo nos está enseñando y nos sigue diciendo, dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Sí. Dice, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Nos está hablando de los malos. Sí. Nos está hablando del aquel que obra con aquella maldad, con aquella malicia. Dice, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Dice, pero algo muy hermoso que nos enseña el Espíritu de nuestro Dios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en quién tropieza. Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Pues esto, por ejemplo, para los padres, todo el libro de Proverbios, Eclesiastés, tienen muchísimos consejos con los cuales educar a los hijos, educarse a sí mismos también. Sí, porque esto hay que aplicárselo también, o sea no es solamente pensamos en aplicarle a los demás. Sí, a los demás, porque es más fácil, digamos, hijo, señalarle el mal al otro. Vaya echando que ya lo alcanzó. No. Vamos, hijo. Sí, vamos, tomados de la mano. No le puedo decir, vaya echando que ya lo alcanzó. No. Cuando el Espíritu de Dios me dice, no, primero, aplícatelo a ti. Sí. Lo que está, por eso es la invitación y el valorar, digamos, la sabiduría de Dios compendida en la Sagrada Escritura. Estamos viendo que no es algo a la ligera. Si vemos, por ejemplo, un escritor, una persona que escribe un libro, a lo mejor se tarda 3 años,
5 años. 10 años. Cuando Y a lo mejor es un bestseller. Es el libro más vendido. El libro más vendido, sí. Sí, lo que pasa es que es muy vendido, pero a veces lo tenemos solamente en casa. Las estanterías, exactamente. Sí, lo tenemos en casa allí guardado, cuando la invitación es para que lo leamos. Sí, es un cúmulo de sabiduría, o sea que no debemos de bajarnos de la conciencia esta expresión, es un cúmulo de sabiduría. Hermano Oscar, pues, ¿qué le parece si hacemos un corte musical? Yo sí creo, para que nuestros oyentes se relajen y disfruten, tomen la Biblia y vayan viendo los textos que vamos a ir dando y también nos hagan llegar sus comentarios. Les vamos a dejar aquí en un momento con un corte musical. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Deseables son y más que el oro, más que mucho oro, y dulces más que miel, que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son y más que el oro, más que mucho oro, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu pueblo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Buenos días, seguimos transmitiendo su programa en vivo, La Luz del Mundo en España, a través de la frecuencia www.radiovivafm.es. También puede mandarnos sus comentarios a través de dos vías, por WhatsApp, a través del 626-77-1445, y también por Facebook, La Luz del Mundo en España. El día de hoy estamos el hermano Oscar y yo, Azuba, transmitiendo el programa La importancia de leer las Sagradas Escrituras. En el primer bloque habíamos hablado sobre la Biblia contiene elementos como valores éticos y morales. Es decir, si hacemos una separación, la Biblia no solamente se lee por fe. O para buscar, perdóneme que meta no ahí, disculpe, que se pueda. Sino que la Biblia no es solamente, digamos, para buscar a Dios, solamente en el ámbito religioso. Uh-huh. No. Porque es encasillar la Biblia. Sí, o sea, y la gente piensa eso. No, yo no leo a veces se encuentra uno con personas y dice, yo no leo la Biblia porque es que eso hay cosas que les da hasta miedo. Sí, porque solamente en el Antiguo Testamento no se encuentra. No, y desafortunadamente hay gente que toma la Biblia, que toma las Escrituras para enseñar un Dios, digamos, castigador, un Dios a veces lo pintan malo, sí, ¿no? De acuerdo a la Biblia, porque pues ahí refleja cómo habla la verdad, como habla, digamos, de las vivencias de un pueblo, no en su totalidad, porque dice que si se escribiera todo, pues no cabrían los libros en este mundo. Pero fíjese que a veces la Biblia en manos equivocadas, sí, lo que produce es terror. Sí. Cuando no, la Biblia nos enseña, por eso les estamos diciendo la importancia de leerlas. Y por eso invitamos a la gente a que nos conozca. Somos la Iglesia La Luz del Mundo. Nos puede contactar de muchas formas, hay muchos canales que la hermana Suba luego a través del programa nos invita y nos recuerda dónde estamos. Estamos en la calle Cedra, número 35 en Getafe, la estación Las Margaritas. Sí. Y entonces les invitamos para que vean que Dios no es un Dios vengativo, no es un Dios malo, sino por el contrario es un Dios que quiere que el hombre viva feliz.
Sí, que esa es al final la última parte de las formas, digamos, que Dios espera de nosotros, hacer que el hombre, a través de las Sagradas Escrituras, pueda encontrar una forma de vivir en la vida en plenitud, en felicidad. Y yo creo que todos buscamos eso, ¿no? O sea, nos afanamos en el trabajo, o nos afanamos en un estudio, o nos afanamos de una o de otra manera, porque lo que buscamos en el fondo es ser felices y tener la mayor alegría en nuestra vida. En Entonces, nuestra vida, sí. Fíjese que a veces la gente dice, no, yo la felicidad nunca la voy a encontrar. Pero es que la gente piensa que la felicidad está en el tener bienes materiales. O la felicidad es en tener salud. Cuando precisamente, hermana, hemos estado mirando los valores tan hermosos que nos enseña el Espíritu de Dios a través, digamos, de la Biblia. No solamente en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual, sino en el ámbito personal también. Nos invita y nos enseña cómo desenvolverme en la vida, sí. hasta para superarme. Hasta para superarnos. Bueno, pues entonces volverles a recordar, a través del Facebook La Luz del Mundo en España nos pueden seguir y también mandar sus mensajes al 626-77-14-45. ¿Qué le parece, hermano Oscar, si pasamos al siguiente bloque? Porque habíamos dicho, si la Biblia es un compendio de valores morales y éticos, si la Biblia también es una parte estética, porque claro, lo estético clasificamos de bello, bonito, horrible o feo o elegante, y también está el libro de Cantares, están los Salmos, que para nosotros son poemas. Son poesía. Son poesía, o sea que una parte de la literatura también, o sea, es una literatura. Exactamente, fíjese que es la expresión de hombres, digamos, que conocieron a Dios y se expresan de una forma tan bonita, tan hermosa, que como a veces comparan, digamos, la relación del hombre con Dios y se expresan de una forma admirable. Como el amor de un hombre a una mujer. A una mujer, o sea, muchas veces. Y también de una mujer a un hombre, exactamente, porque también el cantar dice, soy de mi amado y mi amado es mío. Exactamente, entonces o sea, es un libro esa pasión simbólico, tan hermosa que puso, digamos, la sabiduría de este hombre, porque al fin y al cabo Dios nos da sabiduría. Sí. Y cómo expresa con aquella, vamos a decirlo, con aquella amor hacia Dios, con aquella pasión, y hay unas expresiones que uno se queda admirado. Sí. Son hermosas, son que hasta uno, digamos, elevan hasta el espíritu de uno solamente de leerlas. Sí, pues por ejemplo el de Cantares 6.3 era, Oscar, ¿verdad? El texto que habíamos estado viendo, decimos, es que está lleno de una percepción tan estética, tan hermosa. Sí, en el libro de Cantares, nosotros encontramos, digamos, en el libro, los invitamos para que lean en el capítulo 6, desde el versículo 3, pueden leerlo todo. Cantares es un libro muy hermoso. Fíjense la expresión de este hombre. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Dice, él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear, como Jerusalén imponente, como ejércitos en orden. Fíjense las expresiones tan bonitas para referirse a la iglesia de Dios. Sí. Porque nosotros debemos entender y comprender a qué se refiere esto. Quiere decir que él, al conocer a Dios y al conocer, digamos, su iglesia, la expresión tan hermosa, como Tirsa de desear, como Jerusalén imponente, como ejércitos en orden, esa es la iglesia de Dios. Son expresiones muy hermosas, o sea, estamos viendo desde el punto ético, ¿no?, de lo que es la hermosura de conocer a Dios, de lo que me enseña la Sagrada Escritura. Bueno, esto evidentemente el Cantar de los Cantares es simbólico, lo sabemos nosotros, pero si nos remitimos solamente al valor estético, es decir, a la poesía en sí misma, sin interpretar una situación religiosa. Sí, lo que pasa es que yo lo he interpretado lo he hecho el símil hacia lo que nos compete, a cada uno de nosotros. Pero sí es cierto, solamente en lo que es la poesía. En la poesía, o sea, tiene un valor estético que es muy bonito. De hecho, hay hombres que están muy enamorados de su esposa, de su novia, de lo que sea, y yo he visto que toman parte de la Biblia para redactar una carta, ¿no? Bueno, sí. Cuando antes se mandaban las cartas o las invitaciones de sus boda, esquelas, ¿no? Exactamente, o invitaciones de boda, toman parte de la Biblia.
Claro. Si van a presentar a sus hijos en las iglesias o toman partes de la Biblia porque son partes hermosísimas que elevan nuestro espíritu. Y que de alguna manera ese fragmento bíblico que se toma conlleva o contiene todo lo que la persona siente. Se sienten identificados. Exactamente. Entonces, allí la importancia también de la Biblia. Es decir, no es solamente el libro religioso, que ya sencillamente por ser el libro religioso es lo máximo. Lo más que se pueda tener digamos, como seres humanos, o sea. Porque claro, el libro religioso nos hace trascendernos a nosotros mismos para conectarnos con Dios, pero no es solo eso, el libro también contiene elementos estéticos, contiene elementos morales, contiene elementos sociales. Y vamos al bloque de los elementos sociales, porque si no es que nos quedamos con los cantares. Es tan bonito, sí, es tan bonito hablar de la Biblia, de verdad que uno a veces no se da cuenta y pasa el tiempo volando. Exactamente. En el aspecto de, digamos, de las Sagradas Escrituras como comportamiento social, pues nos encontramos que son todas aquellas reglas que nos sirven para vivir socialmente. Hace unos meses hicimos un programa donde habíamos hablado de la Carta de los Derechos Universales, reconocida por casi todo el mundo, a excepción de algunos países donde existen dictaduras. La dictadura, ¿no? Sí. Y estos valores que traduce la Biblia fueron los valores de los cuales se emana la Carta de los Derechos Universales. Pues, lo tomaron como base, ¿no? Digamos. Como base, porque tiene una sabiduría antiquísima, o sea, una sabiduría muy, muy antigua, que lo que nos hace a nosotros es tomar esos valores que sirvieron universalmente cuando no existían, digamos, políticas o no existían gobiernos como los que conocemos actualmente, pudiera el hombre vivir en un mundo, porque si no... Desarrollarse dentro de un entorno, digamos, donde hubiese un respeto hacia los demás. Un mínimo, claro, un mínimo y básico. Porque sí. Básico es respetar lo que piensa el otro, básico es darle la libertad al otro para que viva, básico es que el otro pueda hacer su casa. Básico es que pueda sembrar la tierra y que pueda tener sus productos para alimentarse. Beneficiarse de su trabajo, exactamente. Tener sus hijos también. Entonces, esos principios, digamos, elementales y básicos, son los principios en los cuales se basa también la Carta Universal de los Derechos Humanos. ¿No? Entonces, ¿y de dónde salió? ¿De dónde se tomó? Pues de la sabiduría de sabiduría de las Sagradas Escrituras. Bueno, un ejemplo por ejemplo, las Sagradas Escrituras como comportamiento social, lo podremos tener en los 10 mandamientos, en Éxodo 23, que ahí se comprende la mayor parte de los valores. Cuando hablamos de valores sociales, son aquellos valores que nos ayudan a nosotros para poder vivir de una forma sana y equilibrada en el mundo social donde nos desenvolvemos. Entonces, para ello, yo creo que el texto base es el de los 10 mandamientos, ¿no? Sí, lo conocemos como los 10 mandamientos, aunque hay muchos más mandamientos que se le dio al pueblo de Israel. Estas directrices, porque los 10 mandamientos son directrices, sí, donde el Espíritu de Dios le está por medio de Moisés, le está dando a conocer al pueblo, aunque si leemos el texto, el pueblo de Israel solamente alcanzó a escuchar hasta el 10º. Por eso se le llaman 10 mandamientos, porque es que si leemos más abajito, ahí es donde el pueblo le dice a Moisés, no, habla tú con Dios para que no muramos, porque no pudieron resistir, digamos, la presencia, la voz de Dios, porque fue algo, digamos, que ellos, claro, no conocían. Es que ni el mismo Moisés lo vio cara a cara, ¿no? Dice que estaba de espalda para... Precisamente, porque esa es la magnificencia de Dios. Pero son directrices que se le dan, digamos, al pueblo de Israel y les dice, mire, ¿sabe qué? Usted, lo primero, no va a tener dioses ajenos. Eso es lo principal. Y empieza a decirle, no te harás dioses ajenos. No te harás, exactamente. Y dice, porque no se va a inclinar a ellas, y empieza a darle hasta directrices de trabajar. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Bueno, y eso, mire, si nos basamos en eso, la antigüedad del texto, porque la antigüedad de ese texto es tremenda, para llegar hasta a partir de los años 50, que ya se tuvo más o menos de una forma estándar, no en todos sitios, la jornada de 8 horas y el día de descanso. Empieza a reconocerse, digamos, los derechos de los trabajadores. Sí. Pero fíjense que el Espíritu de Dios ya desde cuándo lo tenía en observación. Exactamente. No como un día totalmente de descanso, sino un día dedicado a Dios, pero sí, cesar de los trabajos humanos. Cesar precisamente de eso. Muy bien. Nos enseña también a honrar a nuestros padres.
no a maltratarlos. O sea, fíjese cómo en lo social nos enseña el Espíritu de Dios, porque es que lo estamos viendo, hermana Suba. Estamos viendo cómo estos valores, digamos, sociales se están perdiendo. O sea, ya no hay un respeto hacia los padres. Lo hemos tratado aquí. Sí, lo hemos tratado en lo hemos profundizado, hemos visto cómo si yo no busco de Dios, por eso es un caos. Por eso mi familia es un caos, por eso yo no entiendo a mis hijos, porque es que me enseña aún hasta cómo debo yo tratar a mis hijos. Cómo debo tratar a los hijos. Y entender que el núcleo básico de una sociedad es la familia. Si la familia no está bien, socialmente tampoco se va a estar bien. Nosotros tratamos aquí el tema de cómo nosotros como padres tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos vean nuestro hogar como un refugio. Sí. Nos lo ha enseñado y nos lo sigue enseñando un siervo de Dios. Cómo el padre tiene la responsabilidad de que sus hijos se sientan a gusto al llegar a la casa. Fíjense que dice el Espíritu de Dios le decía al pueblo de Israel, honrarás a tu padre y a tu madre. Nosotros fuimos hijos, ahora somos padres. Sí. Y esto debe ser, digamos, algo generacional, pasar de generación a generación. Si yo honré a mi padre y a mi madre, obviamente que mis hijos, voy a tener unos hijos que me van a honrar a mí. Y vimos la forma de cómo honrar. Nos está enseñando también, o le enseñaba el Espíritu de Dios a conducirse de tal forma de no matarás. Que también es un principio básico en una sociedad. O sea, si matamos... Fíjese lo hermoso que es la Escritura. Y también invitamos a las personas que nos están oyendo, cómo es de hermoso y qué sabiduría tan grande. No matarás. Y hoy en día está tipificado. Está tipificado como un delito, claro. Un delito, exactamente. Y penal. ¿Y hace cuánto el Espíritu de Dios prohibió eso? O sea, no es nada nuevo a lo que ahora nosotros abogamos, ¿no? Por determinados derechos, son derechos que ya estaban contenidos en el libro sagrado y que han pasado siglos para que se reconozcan en un estado democrático y en un estado social moderno, ¿no? Exactamente. Contemporáneo a nosotros. Para yo poder convivir con mis semejantes. Mis semejantes. Y luego aparte de eso dice, no codiciarás también, no desearás también propiedad de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Sí, dice, o sea, fíjese que en el 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. O sea, en pocas palabras, no voy a tener envidia de mi vecino. Y eso se ve hoy en día. No tener también envidia del vecino, porque luego también conlleva a robar. Exactamente. A robar, y eso también es un principio. A robar, a matar, porque claro, si me está diciendo no voy a codiciar, y precisamente hay gente que hace lo que sea con tal de obtener lo que su prójimo, digamos, o fue la bendición de Dios, obtuvo de alguna forma o de otra, y eso me lleva a cometer demasiadas, digamos, actos. Troperías. Exactamente, en los cuales el Espíritu de Dios me está diciendo que no. Y hoy en día, digamos, la Carta Universal de los Derechos Humanos, lo que hablábamos ahora. Sí. El texto sagrado, entonces, en el ámbito social, lo que nos hace a nosotros es reflexionar el principio básico que tenemos que tener en respeto hacia todos, ¿no? Si no respetamos esos principios básicos, la sociedad se deforma. Y si se deforma la sociedad, no hay forma de vivir en ella. Entonces, cuando el Señor, a través del texto de Éxodo 23 en adelante, hace hincapié en determinados valores, lo hace por proteger el ambiente donde el hombre va a vivir y se va a desarrollar, que es decir, en una sociedad. El respeto a la vida privada, el respeto a la propiedad, el respeto al prójimo, el respeto a la vida, nos hace convivir en una sociedad equilibrada. El no respetar estos puntos nos llevaría a tener un estado caótico, como existen en momentos de guerra en muchos sitios. Y diría yo, no solamente en momentos de guerra, sino también en sitios donde no hay un o en nuestra misma sociedad, aunque no vemos que haya un conflicto, digamos, bélico. Sí. No hay un conflicto bélico, pero sí hay un conflicto de valores. Sí. ¿Por qué digo yo un conflicto de valores? Porque el hombre no es feliz, aunque estamos en un primer mundo, pero el hombre no encuentra la felicidad. ¿Por qué no encuentra la felicidad? Porque no se puede desarrollar, por diferentes causas, por diferentes motivos. Aquí llegamos al punto de aquí, o sea, queridos oyentes, lo que queremos decir, o el punto, digamos, central es que la Escritura me enseña a mí cómo desarrollarme como persona. Sí.
en ese ámbito, en lo social. Dice, no matarás, me enseña. Y también lleva valor ético, o sea, eso social lleva también un valor ético, o sea, el principio de respetar al otro y a sus propiedades y a lo que el otro tiene es un valor también ético, porque no está bien visto y no es de recibo de una buena persona o de un cristiano el actuar mal contra el prójimo, quitarle lo que es del prójimo, lo que es de su propiedad, exactamente. Lo que es de su propiedad. Entonces, en esto pues nos encontramos con que las Sagradas Escrituras es también un compendio de conocimientos para vivir en sociedad. Para desarrollarme como persona, exactamente. Desarrollarnos como personas. Oscar, ¿qué le parece si hacemos otro corte? Yo creo que llegó el tiempo de hacer otro corte. Y nos va a quedar muy poquito tiempo para la cuestión de el tercer bloque también es... Bueno, pero también nos interesa que se quede así el bloque sin cerrar. Un poquito en el aire, bueno. en el aire, porque aquí van a llover muchos pensamientos, cada uno de... Pero que esa es la intención, que cree en el hombre una expectativa de reflexión, de cuestionamiento y decir, pues yo tampoco estoy de acuerdo con Oscar ni con Azuba, porque al fin de cuentas nosotros somos los que estamos expresando una palabra. Sí. Pero bueno, pues vamos a ver y a reflexionar, que eso se trata también en la Biblia, de que nos ayude a reflexionar. Disfruten del corte musical. Muy bien. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas se os añadirán. Aleluya, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Seguimos transmitiendo su programa en vivo, La Luz del Mundo en España. Nuestra forma de contacto directo es a través del WhatsApp 626 77 14 45. También a través de Facebook, La Luz del Mundo en España. La frecuencia es www.radiovivafm.es y también frecuencia 100.2 FM. El programa se titula Las Sagradas Escrituras, o la importancia de leer las Sagradas Escrituras, y lo hemos dividido en 3 bloques y estamos ahora en la última parte, en donde hemos titulado, y lo voy a poner entre comillas para que nuestros radioescuchas sepan que lo estamos entrecomillando, ¿no? Las Sagradas Escrituras como fuente filosófica. Bueno, hermano Oscar, vamos a dejar este breve espacio para esta reflexión. Lo primero, ¿qué entendemos nosotros como filosofía? Yo creo que tenemos que partir de eso. Antes de criticar algo, tenemos que saber de lo que vamos a criticar, ¿no? O antes de... Sí, de hablar, ¿no? De hablar algo. A ver, nuestra opinión, sí. Nuestra opinión. La palabra filosofía, en un sentido muy, muy literal, significa amor a la sabiduría. Proviene del griego, evidentemente, y significa amor a la sabiduría. Esa es la palabra filosofía. Filosofía es amor a la sabiduría. Sí. Y nada más. Luego, en la filosofía ha habido muchas áreas de conocimiento.
filosofía, la filosofía, por ejemplo, de Epicuros, la filosofía de los escépticos, la filosofía de kantiana, la filosofía de Descartes, en fin, la filosofía ontológica, muchos tipos de filosofía. Lo que sucede que muchas veces nosotros cuando hablamos de filosofía todo lo agrupamos en un solo bloque, y cuando el cristiano sigue a pie juntillas los textos bíblicos, muchas veces erramos porque no hacemos reflexión, ¿de acuerdo? Sí. Un texto típico de que no se deben de llevar la filosofía y la religión. La religión, uno típico, usted lo sabe cuál es, ¿verdad? Así es que, ¿qué le parece si lo leemos, Óscar? Vamos a leer allí en Hechos, ¿sí? Sí. En el capítulo 17. Sí. Dice, bueno, aquí nos apuntaron en los escritos que nos pasan desde el versículo 18, pero yo les quiero que leamos un poquito antes. Yo sé que el tiempo se nos va a ir, pero sí se nos va volando, pero qué bonito es pensar, reflexionar. Y más cuando nos entran llamadas así en vivo que nos dejan un poquito desconcertados. ¿Qué pasará? ¿Qué estarán de acuerdo? ¿Qué nos estarán diciendo? Ya nos tomaron el mensaje. Dios le pague por habernos llamado, de verdad que sí. No sé quién es, pero un abrazo y un saludo. No sé si estará de acuerdo o en desacuerdo, pero de igual manera. Mire, Meli nos dice que le parece muy interesante el tema y nos manda saludos. Es que es otra forma de hacer iglesia. Exactamente, de darnos a conocer. De darnos a conocer. Sí. Dice desde el 16, el apóstol Pablo, saben ustedes que Hechos relata una forma, digamos, de vivencias del apóstol Pablo y de los apóstoles que tuvieron, digamos, cuando fueron a predicar la enseñanza más allá de Jerusalén, sí. Donde se encontraron. Sobre todo el apóstol Pablo se encontró con un montón de ideas y se encontró con un montón de filosofía, porque se sabe que pues los griegos ellos tenían otra forma, digamos, de percepción de la vida, cosmovisión distinta. Y entonces dice desde el 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Dice, así que discutía quién, el apóstol, dice, en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice en el 18, y algunos filósofos de los epicúreos, creo que lo dije bien, Epicúreos, sí. Y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Imagínense cómo veían al apóstol Pablo, ¿qué le decían? Palabrero, porque sí. Empezó, digamos, a hablarles de una forma de vida, porque sí. Filosofía también es tomar una forma, aunque es sabiduría, pero esa sabiduría aplicada a nuestra vida, sí. Y es una forma de vida. Aún más el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Yo lo puedo tomar como filosofía, es una forma de vida. Sí. Entonces no está reñida la filosofía con, digamos, con la religión. No, porque la religión también es, la palabra tiene su significado, pero lo podemos tomar en este sentido. ¿De acuerdo? La religión es un cúmulo de sabiduría. De sabiduría, exactamente. Dice, bueno, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Fíjese aquí lo que nos está diciendo en las Sagradas Escrituras, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Una palabra clave. Una palabra clave. ¿Y qué pensarían aquellos cuando lo llamaban al palabrero? Otros dicen, este nos está predicando otros dioses, unos dioses nuevos. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, sí. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Cómo era esto para ellos? Extrañísimo. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pero fíjense lo que dice en el 21. Y está digamos, entre comillas, está entre paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Exactamente. Es que era una sociedad, no podemos olvidar, Óscar, que era una sociedad que al forastero no lo veían como extraño, sino lo veían como un cúmulo de información que ellos no tenían.
Exactamente. Porque claro, el que venía de fuera tenía una cosmovisión, una forma de vida una distinta, percepción diferente, sí, a la de ellos. Entonces para ellos no era, para los griegos o para los atenienses en este caso, que menciona, no era el despectivo el sacar a esa persona que venía de afuera y traía un conocimiento distinto. Yo le había hecho hincapié en dice, discutía con los estoicos y con los epicuros, ¿vale? O epicúreos. Sí, epicúreos. Ellos tenían unas filosofías que era una filosofía que se va a contraponer directamente con una visión religiosa que nosotros tenemos. Nosotros creemos en la resurrección. Exactamente. Y era totalmente distinto porque no se oía hablar de la resurrección. Hablaban de la reencarnación. Se hablaban de otras cosas, pero no de la resurrección, de cómo va a levantarse de los muertos. Entonces, cuando en Colosenses 2.8 dice, Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, ¿vale? Y de esto muchos concluyen de que huyamos de las filosofías o huyamos de la filosofía. No, es que la filosofía no es solamente una visión, la filosofía es un cúmulo de conocimientos, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que nadie os engañe de huecas, no está hablando de toda la filosofía, hace aclaración de filosofías, es decir, de la parte de esas filosofías que van a contraponerse a la resurrección, la filosofía de los estoicos y de los epicúreos. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos no tenemos nada que ver con las filosofías, nos cerramos, pero no reflexionamos de lo que hay en el trasfondo. El apóstol Pablo había sido formado entre los griegos y con un conocimiento a los pies de Gamaliel. Es decir, el apóstol de Dios, Pablo, tenía un conocimiento y una sabiduría de su tiempo. Era un... De hecho, él dice fariseo de fariseos. Sí, era un doctor, que era un doctor en lo que él conocía. En unos conocimientos humanos, en unas filosofías humanas, tenía demasiado conocimiento. Hablándolo humanamente, sí. Podríamos, digamos, compararlo a nuestra época, vamos a decir, con un politólogo, con una persona dedicada a estudiar de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es mi existencia, o sea, un montón de filosofía, y él dice, todo eso lo tengo por basura. Por basura, por obtener otro conocimiento era mayor. Más hermoso. Sí. Un conocimiento que lo que hace un momento usted decía, que nos eleva y ya nos hace, digamos, estar en ese contacto con Dios, que al fin y al cabo eso es lo que quiere el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de Dios. Es que hasta ese entonces, cuando hablamos de filosofía, solo se quedaban en el ámbito humano, ¿de acuerdo? En la búsqueda de lo humano, dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi origen, todo se queda en la visión de lo humano. Y eran ideas humanas. Pero viene el apóstol Pablo y dice, no solamente nos vamos a contentar con lo nuestro, sino con lo humano, tenemos que trascender. Esa palabra que no me acordaba ahora hace un momento. Y fíjense que esas filosofías las llama huecas, porque esas filosofías no llevan a ningún sitio. Son solamente ideas que, digamos, a veces cambian a la gente, y la gente por eso dice, no, yo no necesito leer la Escritura. Pero son huecas porque van a contravenir la visión de la resurrección. Y son sutiles porque lo que hacen es apartar al hombre de un principio. Es decir, el hombre no se queda en la tierra, el hombre trasciende. Exactamente. El hombre resucita. Y estamos hablando del hombre espiritual, porque lo que es el vehículo, lo que es esta carne, todos. De hecho, la sabiduría de Dios dice, acontece lo mismo al hombre que a la bestia. Todos vamos de donde fuimos tomados. Sí. Pero lo que se refiere el apóstol Pablo, y precisamente a ellos les causó tal admiración, dioses nuevos. No nos dice, porque claro, la Escritura no nos dice qué les habló. No, y dice que decía en la frase, no, al Dios no conocido. O sea, el desconocido. Exactamente. Evidentemente, y llega y les dice, pues a ese Dios que vosotros estáis, a ese yo os traigo, ¿no? Sí, no les vengo a predicar. Ustedes no conocen a ese Dios, pero yo sí que lo conozco. Y trae una filosofía hermosa que trasciende y que es para salvación. Bueno, pues para concluir un poco ya el tema, porque ya hemos terminado, decir, las personas que utilizan este versículo como un texto comprobatorio antifilosófico, a menudo omiten la parte final en la que Pablo describe la clase de filosofía de la que nos advierte, según las tradiciones de los hombres, es decir, aquellas filosofías que son tradiciones de los hombres y que apartan al hombre de Cristo. Pero aquella filosofía que no te está apartando. Exactamente, sino que te acerca. Te ayuda a reflexionar.
pues ¿por qué la vas a Por despreciar? eso hablábamos hace un momento que nosotros no somos robos. No somos somos personas, robos. somos personas que le gusta pensar, ¿no? Sí. Porque hay gente que toma un camino y sigue el camino y sigue el camino, aunque esté errado. Oye, pero que por ahí no es, y que nosotros como iglesia, como miembros de esta comunidad y que predicamos y que salimos, digamos, a dar a conocer nuestra iglesia, nos encontramos con gente que aunque uno le muestra con la Biblia que ellos y nosotros leemos, mire, usted está errado, pero resulta de que siguen tomando ese camino. Pero en esa parte filosófica nos enseña a pensar. Por eso dice, donde está el Espíritu de Dios, allí que hay libertad. Hay libertad. Esa es la libertad que nos habla nuestro Dios. Bueno, de todas formas, la intención de esta última parte es dejarles la reflexión. Tiene nuestro radio escucha todo el derecho de discrepar de la visión de la que estamos participando el día de hoy. Nosotros de una manera muy, muy sana hemos querido acercar el que muchas veces la razón y la fe, el mundo las pone en contraposición. Si son polos opuestos Para según nosotros, ellos. No. para nosotros suma. Entonces, acordaos que decía el apóstol, estad atentos para aquel que demande razón. Él no dijo para el que te pida explicaciones de tu fe, no, la razón, es decir, el acto reflexivo Sí, la que el razón Señor separa. nos da, y es hacer buen uso de lo que Dios nos ha dado, la facultad. Muy bien a nuestros radioescuchas por habernos aguantado hasta este momento. Y pedir disculpas porque llegamos un poquito tarde y y por algunos cortes que se han oído a lo largo del programa. hemos tenido fallitos, sí, técnicos, pero bueno. Pero recordarles pues que a lo largo de esta semana pues seguimos haciéndoles la invitación para que si quieren asistir a alguno de nuestros cultos en la calle Cedra número 35 en Getafe lo puedan hacer. Recordarles que de lunes a sábado tenemos nuestro horario de culto a las 19 de la tarde, que son las 7 para muchos PM, para muchos latinos que todavía estamos acostumbrados a hablar de pasado meridiano o antes de meridiano. meridiano. Bueno, Los domingos a las 10 de la mañana y para allá y a las 5 de la tarde. Los canales todavía donde nos puede oír usted en diferido es a través del canal de YouTube La Luz del Mundo en España, y mensajes lo pueden hacer a través de Facebook La Luz del Mundo en España. Mi nombre es Azúa Miranda, estuvo el hermano Oscar con ustedes. Dios le y pague. buen fin de semana. Saludos a todos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hay un reino en la eternidad, escondido tras la salvación, uno que conquistan los valientes, solo ellos lo arrebatarán. Gloria, gloria, gloria a Dios en lo alto, gloria a Él. Sabes que hay un embajador del reino de la eternidad, uno que abre puertas